Vamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús a abordar un tema que he titulado El pecado de tomar el nombre de Dios en vano. Deuteronomio 5:11, también léalo conmigo. Tomare en vano su nombre. Amén. Bien, tenemos este mandamiento, hermano, que hasta el día de hoy es sagrado para los judíos. Solo que a ellos hasta el día de hoy no les ha sido revelado. De hecho, algunas versiones solamente traducen el Señor. Hoy en día, la mayoría de las versiones de la Biblia traducen el Señor en lugar de Jehová, en lugar de Yahvé. Y bueno, esto indica la importancia, hermano, de que el nombre se tenga en honra, se tenga como sagrado. Y al pueblo de Israel se le dijo claramente, solamente repaso esa escritura, se le dijo en Isaías capítulo 52, bendito el nombre del Señor Jesucristo, versículo 6, ahí hay una profecía que dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿En qué tiempo está esa palabra sabrá? En futuro. Quiere decir que en ese tiempo todavía no lo sabía. Es la profecía para un futuro. Estamos hablando de aproximadamente 600 años antes de Cristo. Bueno, ahí dice esta profecía, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El mismo Dios de los ejércitos, el mismo Dios de Israel que habló a través del profeta Isaías, se hizo presente para dar a conocer el nombre de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 17, el Señor Jesús dijo que había cumplido con ese propósito de dar a conocer el nombre de Dios. Entre otras escrituras dice Juan 17, versículo 26. Y yo les he manifestado, otra versión dice, yo les he dado a conocer tu nombre. Preguntamos, ¿cuál fue el nombre que dio a conocer? Jesús. Jesús el Cristo. Jesucristo en nuestro español. Ese es el nombre que dio a conocer, y manifestarélo o lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahí el Señor Jesús estaba cumpliendo la profecía que fue dicha en Isaías 52, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, porque aquí yo mismo que hablo estaré presente. Y está claro que el nombre que dio a conocer es el del Señor Jesús. Y ahora ese nombre es sobre todo nombre. Si aún alguien quisiera aludir o hacer referencia a otros nombres, pues Hechos capítulo 4, versículo 12 dice claramente que ahora no hay otro nombre. Si en el tiempo pasado se le llamó el Señor, se le llamó el Shaddai o Todopoderoso, se le llamó la Roca, se le llamó de diferentes maneras, ahora Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Ahí si alguien quiere decir, bueno, lo podemos llamar así, lo podemos llamar Jehová, lo podemos llamar Yahweh, lo podemos
llamar Adonai, Hashem o de diferentes formas, pues ahora la revelación del Nuevo Testamento nos dice claramente: en ningún otro hay salvación. Y luego dice de manera clara y determinante: porque no hay otro nombre, no hay otro nombre. Yo no sé qué más claro puede ser más que esto, hermanos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Esta referencia de tomar el nombre de Dios en vano la encontramos también en el Salmo 139. Vamos a continuar con el enfoque del pecado de tomar el nombre de Dios en vano. Salmo 139. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la bendita palabra de Dios, versículo 19 y 20. De cierto, oh Dios, matarás al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano, ¿qué cosa? Tu nombre. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Y quiénes pueden ser, hermano, los enemigos de Dios? ¿Será acaso el que está en la cantina, el que está en los vicios, el que es un criminal? ¿Será acaso que nada más ellos son considerados enemigos de Dios? No. Santiago capítulo 4 nos dice que cualquiera que ama al mundo, cualquiera que se amista con el mundo, se constituye en enemigo de Dios. Leemos ahí en Santiago 4:4, dice: en el nombre del Señor Jesús. La versión antigua dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Hace una pregunta, no para ponerlo en duda, no, una pregunta retórica, no es para buscar una respuesta, sino más bien para afirmar. Esto, cuando es una pregunta retórica, se puede sustituir de esta manera: ¿acaso no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye ¿en qué? Enemigo de Dios. Entonces, no se necesita ser una persona totalmente ajena a los caminos de Dios o totalmente ajena al Evangelio. El hecho de que él decida amar el mundo, ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 15. Vamos allí al Evangelio según Mateo capítulo 15, donde a un grupo de gente religiosa, por cierto que eran no cualquier grupo, eran los líderes religiosos de Israel, eran los escribas y los fariseos. El Señor Jesús se refiere a ellos de esta manera. Mateo 15, versículo 8. Leemos desde el 7, amén. 7, 8 y 9. Dice: en el nombre del Señor Jesús: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo. Porque esto se encuentra escrito en Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra,
mas su corazón lejos está de mí. Y luego, ¿qué dice el versículo 9? Mas en vano me honran. Es en vano la supuesta honra que hacen a mi nombre, trayendo inscripciones en referencia a Dios. Por cierto que el sumo sacerdote, que era el principal de estos fariseos, traía una inscripción que decía santidad al Señor. Pero el Señor les dice, en vano me honran. Es en vano ese tipo de honra, decir y llevar una inscripción de que son de Dios, es en vano. Hoy en día, aquellos que están lejos de Dios y que aún así portan una Biblia, aún así se dicen ser cristianos, el Señor les reprende también y les dice, en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuándo es una honra en vano? Pues mire lo que dice también primera a los Corintios, capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis, esa palabra retenéis es tanto como si guardan la palabra, si obedecen la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, ¿qué dice? Creísteis en vano. Alguien que profesa creer en Dios, pero si no obedece, si no retiene la palabra, si no guarda la palabra, está creyendo en vano. Bendito el nombre de Jesucristo. Y como consecuencia, está tomando el nombre del Señor en vano. Dice segunda a los Corintios 6, vamos ahí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, en el nombre del Señor Jesús. ¿Estamos ahí? Y así nosotros, como ayudadores juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Esto da a entender que hay quien recibe la gracia de Dios en vano. ¿Qué es la gracia de Dios? Pues es la que nos salva. Según Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es la que nos salva. Y hay quienes reciben la gracia de Dios en vano. La carta del apóstol Pablo a Tito también nos dice en el capítulo 2, carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice en el nombre del Señor Jesús, porque la gracia de Dios, ¿cuál gracia? Dice ahí, ¿cuál? Que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, se dio a conocer. Y al darse a conocer, ¿qué nos enseñó según el versículo 12?
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente o piadosamente. La gracia de Dios. Pero hay quien recibe esa gracia de Dios en vano. Dice ser salvo por gracia. Y dice, yo no necesito vestir así. Yo no necesito hacer esto. Yo no necesito hacer lo otro. La Biblia dice que somos salvos por gracia. Y como que si eso les diera licencia de vivir como fuere, de vivir como sea, de hablar como sea, de andar y de vestir como sea. Dice, hermanos, el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, mire, allí adelantito está la carta a Filemón y luego Hebreos 10, versículo 26 al 29. Allí están los que reciben la gracia de Dios en vano. En vano me honran, dice el Señor. Estamos ahí, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Versículo 29 hace referencia a la gracia, hermano. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta? ¿A quién? Al Espíritu de gracia. ¿A quienes entonces reciben la gracia de Dios en vano? Dicen ser salvos por gracia, pero viven en pecado. Viven en delitos y pecados todavía. Estos hacen afrenta al Espíritu de gracia, a la gracia salvadora, a ese Espíritu de gracia que nos salva, hacen afrenta. Si entendemos esa palabra afrenta, ¿verdad? Cuando, como por ejemplo, cuando un muchacho, un hijo nos afrenta delante de los demás, nos pone en vergüenza. ¿Qué dice? Es que este muchacho me afrentó en frente de todos. Imagínese cuando hacemos afrenta, avergonzamos el nombre del Señor. Avergonzamos a nuestro Padre Celestial con una conducta reprobada, con un mal testimonio, haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Filipenses capítulo 2, vamos allá a la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 16. Leemos el 15 también, 15 y 16, amén. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. 16. Reteniendo, es decir, guardando, obedeciendo. ¿Reteniendo qué cosa? La palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo. Y solamente reteniéndola, dice, podré gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido como en vano,
ni trabajado en vano. ¿Alguien puede estar entonces corriendo en vano, hermanos? Sí. Recuerdo aquel político, ¿verdad? Primero se dio una buena noticia que un mexicano, por cierto era un político, corrió en un maratón allá parece que en Francia, y ganó el maratón. Ganó, fue de los primeros en el maratón, y resulta que se descubrió que a medio camino se subió en un vehículo y luego lo volvieron a bajar para que continuara más adelante. Fue en vano porque hizo trampa, obró con hipocresía. Hermano, si nosotros no corremos legítimamente, la carrera del cristiano será en vano. Y con ello estaremos tomando o habremos tomando el nombre del Señor nuestro Dios en vano. Gloria a Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y aún también el que lidia, ¿qué es Lidia? Lidia no es el nombre de una mujer aquí, no. Se refiere a pelear, a correr. Aún también el que lidia o el que pelea no es coronado si no lidiare ¿cómo? Legítimamente. Hay que lidiar legítimamente, seguir corriendo. Pero para que esta carrera, la carrera en el Señor, hermano, no sea en vano. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Pues de otra manera, hermano, con nuestro testimonio, con nuestra vida, estaremos tomando el nombre de Dios en vano. Bueno, alguien preguntará, pero pues que me echen la culpa a mí. ¿Qué culpa o por qué tienen que decir del nombre de Dios en vano? ¿Afrentar el nombre de Dios? Resulta que la Biblia dice que nosotros llevamos no nuestro propio nombre, sino el nombre del Señor, nuestro Dios. Romanos, vamos allá a la carta a los Romanos, capítulo 1. Enseguida de los Hechos, vamos allá a Romanos 1, versículo 5 y 6. Amén. Por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones. ¿En qué, hermano? En su nombre. Y lo dice el 6, entre las cuales, entre esas naciones, entre esas gentes, sois también vosotros llamados. ¿Cómo somos llamados? De Jesucristo. Somos llamados de Jesucristo. Cuando nos ven, hermano, no dicen, ahí van los García, los Rivera, los Mayorga. No, ¿qué dice la gente? Ahí van los de Cristo. Ahí van los cristianos. ¿Verdad que así nos identifica la gente? Y es bíblico, somos llamados a ser de Jesucristo. Lo que hacemos, sea bien o sea mal, lo hacemos en nombre de Cristo. Gloria al Señor Jesucristo. Por eso, hermano, es muy importante honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honrar el nombre de nuestro Dios. Por eso, la oración conocida como del Padre Nuestro, mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo 6, versículo 9.
Leemos hasta el 15. Amén. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Recuerde que hay cielos en plural, más de un cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Los astrónomos dicen, hermano, que en el cielo, hablando del cosmos, hablando del segundo cielo, hay más estrellas que todos los granos de arena que hay en las playas y en los desiertos de este mundo. Nosotros lo que alcanzamos a ver, hermano, es una mínima parte de lo que es el espacio. Una muy mínima parte. Bueno, el Señor está en los cielos. Es más grande que los cielos, dice en el libro de Job. Y lo dice: santificado sea tu nombre. Su nombre sea santificado, como no solamente con nuestros labios, sino con nuestros hechos le honremos. Venga tu reino. Venga tu reino. Es admitir que el Señor Dios reine en nuestros corazones, reine en nuestra vida. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. 11. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas. Por cierto que a lo material, hermano, solamente dice estas 5 palabras: danos hoy nuestro pan cotidiano. Es todo. Sin embargo, hay quien su oración la enfoca solamente a lo material. Dame esto, dame el otro, mira, dame un nuevo cambio de ropa, dame unos zapatos nuevos, dame un nuevo carro, dame una nueva casa, dame un nuevo trabajo, dame un ascenso en el trabajo, dame un mejor sueldo. Bueno, paz de Cristo. En la oración del Padre Nuestros, que es un modelo de cómo debemos de orar, solamente dice estas 5 palabras: danos hoy nuestro pan cotidiano. Gloria a Dios. Como aquel que dijo en el libro de los Proverbios, que dijo: no me des riqueza ni pobreza. No sea que siendo rico diga: ¿quién es el Señor? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Por cierto, ahí está alguien que puede llegar a blasfemar el nombre de su Dios robando. Manténme del pan, dijo, que he menester. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. De esa manera estaremos honrando su nombre. De esa manera estaremos santificando el nombre del Padre. Perdonando también a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En eso consiste realmente que el nombre del Señor sea santificado, sea honrado con nuestra vida, con nuestra conducta, con obedecer su palabra, con retener sus mandamientos, con no tomar la gracia de Dios en vano. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo.
Capítulo 7, de ahí mismo de Mateo, mire, es el siguiente capítulo, 7, versículo 21 al 23. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, y aunque lo mencione por el nombre, pero dice Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Qué dirán, hermano? No profetizamos, es decir, no predicamos en tu nombre. ¿Se harían llamar cristianos, hermanos? Claro que sí, hasta predicadores. Dirían, no profetizamos en tu nombre, Señor, lo hicimos en tu nombre. Lanzamos demonios, en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice todo eso en el nombre de Dios. Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Quiere decir, hermano, que estos que menciona aquí la Escritura tomaron el nombre del Señor nuestro Dios en vano. Hoy en día aquellos que aunque prediquen, hagan cosas, obras en el nombre de nuestro Dios, pero si no obedecen, si no hacen la voluntad de nuestro Padre, están tomando el nombre del Señor nuestro Dios en vano. Alabamos el nombre de Jesucristo. Mateo capítulo 18, ahí más adelante, capítulo 18 de Mateo. Vamos a leer del versículo 15. Amén. Hasta el 20 dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Aquí, ¿quién va a redarguir a quién, hermano? ¿El que ofendió o el ofendido? El ofendido. Y es que el que ofende normalmente es tan inconsciente, hermano, es tan duro de corazón, que no se atreve a ir a hacer las paces con su hermano. Entonces aquí el ofendido dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la intención, ganar a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ya esto viene siendo como una tercera instancia. La primera instancia entre tú y él solo. La segunda instancia es toma con 2 o 3 testigos. La tercera instancia, dilo a la iglesia. Pero ya si ni a la tercera quiere entender, ¿qué dice la cuarta instancia? Si no oyere a la iglesia, no lo corras. No, aquí no podemos correr a nadie, ni excomulgar a nadie. El único que hace eso es Dios. Amén. Recuerde lo que dijeron sus discípulos, Señor, ¿quieres que vayamos y cortemos la cizaña? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Adelante? No, en aquel día yo diré a los segadores. Lo único que podemos hacer en esta cuarta instancia, tenle por étnico y publicano, por gentil, como ajeno a la iglesia, como no parte de la iglesia. Eso quiere decir étnico y publicano. 18. De cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Hablando de la comunión, lo que podemos unir, atar o desatar.
Otra vez os digo que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Para ponerse de acuerdo, para conciliar, de eso es lo que viene hablando el contexto. Versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, habla de 2 o 3 para ponerse de acuerdo, para amistarse, para conciliarse, para ganar al hermano. De eso está hablando el contexto. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, oiga bien, en mi nombre. Si nosotros buscamos la unidad con aquel que nos ha ofendido, con aquel que ha pecado, lo hacemos en su nombre, a fin de que seamos una congregación o que estemos unidos en su nombre, no en nuestro nombre, hermano. Porque donde están 2 o 3 ahí unidos, congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Lo que podamos estar unidos, hermano, o no unidos, lo hacemos en su nombre. ¿Usted cree que si la gente que nos observa nos ven que estamos desunidos, divididos, hablando de unos contra otros? ¿Usted cree que nos van a decir esto? Y eso que, esos son los Pérez, ¿verdad? Esos son los González. No, ¿qué dice la gente? Mira, y esos son los cristianos. Porque nos congreguemos o nos unamos es en su nombre, hermano. Lo que podamos estar unidos o no unidos es en su nombre. Por el contrario, si nos ven que nos amamos, convivimos, que aquí hacemos convivios y nadie se va criticando la comida del otro, sino que nos vamos agradecidos. Dice, qué bonito los cristianos. ¿Verdad que no dicen qué bonitos los Pérez, los González, los Herrera? ¿Verdad que no? Dicen, qué bonito se conviven los cristianos. ¿Por qué? Porque nos congregamos en su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 24, vamos ahí a Mateo 24. Es que todo esto, hermano, lo hacemos o no lo hacemos en su nombre. Ahora mire lo que dice Mateo 24, versículo 5. Leemos el 4 también, 4 y 5. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, ¿en qué nombre? Dice el Señor, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ya hemos dicho, hermano, que no se trata de que alguien diga yo soy Cristo, adórenme a mí. No. El solo hecho de entender que Cristo significa ungido, nos damos cuenta de que muchos vienen diciendo, a mí el Señor me ha ungido para servirle, a mí el Señor me ha dado de su unción, me ha dado de su revelación. Pero el punto en este texto, versículo 5, es que muchos vienen en su nombre. Vienen en el nombre de Cristo, vienen en el nombre de Dios. Supuestamente viven una vida en el nombre de Cristo como cristianos. Pero estos, hermanos, ¿qué dice? Que son falsos Cristos. Así lo dice el versículo 24, porque se levantarán falsos, ¿qué? Falsos Cristos y falsos profetas. Todos estos vienen en su nombre y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos.
vienen en el nombre de Cristo. No, es que yo también soy cristiano, hermano, yo también soy cristiana. Pero son falsos. Y todo eso lo hacen en el nombre de Cristo, pues están tomando el nombre del Señor nuestro Dios en vano. Esto me recuerda lo que dice ahí Hechos, capítulo 19 de Hechos, hermano. Menciona a unos judíos exorcistas que se pusieron a querer liberar endemoniados en el nombre del Señor Jesús. Pero es que decir vengo en el nombre a realmente representar el nombre de Jesucristo son dos cosas distintas. Y hoy en día mucha gente dice venir el nombre de Cristo, pero son falsos. Hechos 19, ¿lo tenemos? Leemos ahí desde el versículo 13. Y algunos de los judíos exorcistas vagabundos tentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Y había 7 hijos de un tal Seba, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Era un principal entre los sacerdotes. 15. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, mas vosotros ¿quiénes sois? Estaban tomando el nombre del Señor nuestro Dios en vano. 16. ¿Qué consecuencias hubo para estos falsos? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, es decir, dominando sobre ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué tremendo, hermano, cuando alguien toma el nombre del Señor nuestro Dios en vano. Ahí están estas terribles consecuencias. Romanos capítulo 2, carta a los Romanos capítulo 2, versículo 17. Ahí leemos al 24. Amén. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Hoy en día muchos dicen que ya no son, ya ni siquiera son mexicanos, dicen que son judíos israelitas. Y la Biblia dice que tienen solamente el sobrenombre de judío. ¿Sí sabe qué es un sobrenombre? Nomás se hacen llamar, es un nombre encima de, como un apodo, se hacen apodar judíos. Y sigue diciendo: tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios. Y sabes su voluntad y apruebas lo mejor, instruido por la ley. Y confías que eres guías de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador. Ay, hermano, hasta son buenos para enseñar, hasta saben de la Biblia. Enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia o del conocimiento y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. 24. Fíjese, porque de esta manera, dice el 24, porque el nombre de Dios
es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. El nombre de Dios es blasfemado. Mira, ¿y eso que es cristiano? Mira, ¿y eso que es cristiana? ¿Y eso que enseña a otros? ¿Y eso que también dice que del evangelio? Y mira cómo vive, mira cómo hace. Por causa de esta gente que lleva el nombre de Dios en vano, es blasfemado el nombre de Dios entre las gentes. Eso es lo que está diciendo esta escritura, hermanos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Debemos de estar conscientes, hermano, que nosotros llevamos su nombre. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, un texto muy conocido. ¿Lo tenemos? Evangelio de Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad o derecho de ser, ¿qué cosa, hermano? Hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Creemos en su nombre. Y si creemos en su nombre, debemos de honrar su nombre en obediencia, en sumisión a Dios. Pues de otra manera el Señor dice, si yo soy pues Padre, ¿qué es de mi honra? Si nosotros le decimos, Señor, ¿qué es de su honra? Bendito su nombre. Dice, hermanos, más adelante ahí en 2 Corintios 5, segunda carta a los Corintios capítulo 5, nosotros somos llamados a ser verdaderamente representantes de nuestro Dios, hermano. 5, versículo 20, ¿lo tenemos? Así que, bueno, esta expresión así que lo dice en referencia a lo que dice el versículo 19. Vamos a leerlo también. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, así no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, o sea, por cuanto Dios puso en nosotros la palabra de la reconciliación, somos embajadores. ¿Sabe qué es un embajador? Un representante. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Representantes, hermano, en nombre de Cristo. Representamos a Dios, en otras palabras, representamos a su nombre. Y no hacer una buena representación de Dios, estaremos tomando el nombre de nuestro Dios en vano y estaremos pecando de esa manera, porque Dios dice, no daré por inocente a quien tuviere mi nombre en vano. Efesios capítulo 3, carta a los Efesios capítulo 3, versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas hacia el Padre. Mire, ¿sabe por qué lo leí así? Porque en el original del griego al español no dice de esta manera. Usted lo puede verificar. No dice esa expresión al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como que ahí la idea de que son dos se complementa, pero en realidad el texto original dice, doblo mis rodillas hacia el Padre. Y ahí termina ese versículo. 15, del cual
o de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y nosotros somos la familia de Dios, de que ha tomado el nombre del Señor sobre nosotros. Así dice la versión 60, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Tomamos nombre de Él, hermano. Somos llamados de Jesucristo. Por eso, Colosenses 3, mire lo que dice en ese texto tan conocido, Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, todo lo que hagamos, lo que vivamos, como comamos, como vistamos, todo, ¿verdad que dice todo, hermano? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo. ¿En cuál nombre? Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Esto, hermano, no se refiere propiamente a que cada acción que haga diga en el nombre de Jesucristo. Sí es bueno que lo digan también así, pero en realidad está diciendo que todo lo que hagamos, hermano, todo lo que digamos, lo hacemos y lo debemos de hacer en el nombre del Señor Jesús, porque representamos al Señor Jesús con nuestros hechos, con nuestra vida. Alabamos su nombre. Primera Timoteo capítulo 6, primera carta a Timoteo capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tenemos? Todos los que están debajo del yugo de servidumbre, tengan a sus señores por dignos de toda honra. ¿Por qué? Porque no se ha blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. O sea que hasta en nuestros trabajos, hermano, si estamos bajo de alguna orden, bajo de algún patrón, aún hasta ahí, hermano, que nuestros hechos, nuestro trabajo, sea para honrar a Dios. Y que no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Que digan, mira nomás los hermanos, mira nomás los cristianos, qué flojos son. Mira nomás los cristianos, nomás me voy y no hace nada. Qué vergüenza, ¿verdad? Eso. Pero cuando hay cristianos que ponen el nombre del Señor de Dios en alto, les confían todo. Yo tuve un trabajo que hubo un momento en que a mí me confiaban la firma de todo. Todo pasaba por mí, hermano. Siendo un auxiliar solamente, un auxiliar contable. Sí, es que el jefe de esa planta, pues habían querido hacer fraude y querían contar con mi colaboración en esos fraudes. Recuerdo que me decían, mira, vamos a vender o a llevar concreto, pero nomás te pedimos, Raúl, que no lo factures. Es todo lo que te pedimos. No es un robo, es nada más pagarnos a nosotros mismos lo que la empresa no nos paga. Entonces, pues no pudimos consentir con eso, hermano, tuvimos que denunciar eso, y es ahí que los dueños de la empresa, pues, me tenían ahí como el único. Por mí pasaba la firma de todo lo que se compraba y lo que se vendía. Pero si no damos buen testimonio, aún en nuestros trabajos que estamos bajo una orden, bajo un puesto o bajo un encargo, aún ahí tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Por último, primera carta del apóstol Pedro, esta sí es primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 14,
al 16. Amén. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, o sea, ya sea para bien, que hablen bien o mal de nosotros, es en el nombre de Cristo. Pero si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, ahí está, hermano, nosotros representamos a Cristo. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Gloria a Dios, en el nombre de Cristo. Entonces, de acuerdo a nuestra conducta, obediencia o desobediencia, es que honramos o no honramos a Dios.